Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Jesús Mora. Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Bicentenaria de Aragua y hoy vamos a presentar como tema lo que son los fundamentos del lenguaje de programación y cómo son los controles que son predeterminados. Más que todo lo que es en base a la introducción del trabajo, se trata sobre que vamos a ver con más detalle cómo son los fundamentos del lenguaje de programación, así como también vamos a conocer qué son predeterminados, en eso lo que es un lenguaje visual basic, va dirigido esos eventos y de cómo fue desarrollado y de cómo hablaremos más a fondo sobre su filosofía, las cosas importantes de él, sus características, los fundamentos y de cómo inició eso. Eh, Cómo se fue extendiendo diferentes ramas de la programación, como también cómo fue diseñado, también son sus tipos de datos elementales, así como también hablaremos más a fondo del tema de sus acciones elementales y de cómo se ha transcurrido con el paso del tiempo. El lenguaje BASIC se trata básicamente de una programación dirigido por eventos que fue desarrollado por Alan Cooper, por Microsoft. Es el lenguaje más que todo va para la materia de programación en dialecto de BASIC con importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991 con importantes agregados. Su primera versión, que fue la de 1991, fue para utilizarse en un ambiente de desarrollo. Como tal, no fue no hecho para el público, sino para gente como tal en específico. La última versión fue la del 2008. La última versión de él fue liderada en 2008 y en 2001 Microsoft propuso abandonar el desarrollo basado en la API del Windows 32 y pasar a una framework o marco común de librerías independientemente de la versión del sistema operativo. Más que todo, del NIC Framework es que se basa a través del Visual Basic y en otros lenguajes como puede ser el lenguaje C o el Sharp de C hashtag de fácil transición de códigos entre ellos. Fue el sucesor como tal de Visual Basic 6, aunque el Visual Basic es de propósito general. También provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones, de bases de datos usando datos de assets, así como objetivos, remoto de datos, objetivos o ActiveX, data o objetos como parecidos al Visual Basic. La filosofía para crear programas basados en Windows. Por parte de los aspectos fundamentales de nuestro día a día, la programación puede ayudarnos a autorizar e implicar la forma en la que usamos en la computadora. De paso de que en día de hoy una de nuestras tareas que son laborales más interesantes es que estudiemos la programación, ya que hay que tener conocimiento sobre un lenguaje en concreto, ya que nos sirve mucho para facilitar el sistema operativo. Cuando vayamos a trabajar en programación, hay que manejar dos cosas, lo que es entre el sistema operativo y la terminal, que se usan esas dos cosas. Nos sirve mucho además de controlar el lenguaje. También debemos saber qué programar, qué tipo de programas tenemos que usar según el tipo de software que estamos pensando en crear, ya que no es lo mismo programar una app de un Android, donde tenemos el Android Studio y muchas plataformas para crear una app sin saber programar, que por ejemplo programar videojuegos o programar aplicaciones en la computadora directamente. Necesitaremos más que todo un motor si queremos hacer esa clase de cosas. O crear un complejo programa para Windows. Puede ser cada plataforma utilizando su propio lenguaje, así como también puede ser para empezar a programar y crear programas desde Windows. Eso es como todo lo que es necesario para poder lograr nuestro objetivo. También con la condición de reflexionar sobre nosotros mismos y ser capaces de hacer todo este tipo de cosas, porque la programación no se trata directamente de cuánto tú estás capacitado para realizarlo, sino de cómo tú te sientes cómodo haciendo lo que a ti te gusta y aparte de eso siendo beneficiario de lo que tú le dedicas y lo que tú propones y lo que tú ofreces tus servicios como programador a las empresas de hoy en día. Después de eso pasaríamos a los tipos de datos elementales. En ciencias de la computación, un tipo de dato informático o simplemente un tipo de dato elemental es un atributo de datos que se va a manejar y eso incluye imponer restricciones en los datos como valores que pueden tomar en las operaciones que eso se pueden realizar. Los tipos de datos más comunes son los números enteros, los números que son con signos negativos o también los que son de número de comas flotantes, los que son de decimales. Las cadenas que son alfanuméricas y
Unicode, estados, etc. Un tipo de dato elemental es como un espacio de memorias con restricciones. Por ejemplo, el tipo INTI representa generalmente un conjunto de enteros de 32 bits, cuyo rango va desde el menos 2.147.483.648 al 2.147.483.647. Es la medida que usa para esa clase de cosas, así como las operaciones que se pueden realizar con los enteros, como son la suma, la resta y la multiplicación. Por otra parte, otra cosa que se forman en los bytes es a través de los colores. Se representan como rojo, verde y azul, y es una cadena de caracteres representando el nombre del color, en este caso lo que es las operaciones permitidas. Incluye la adición y la sustracción, pero no la multiplicación. Se llama tipo primitivo o tipo elemental a todo tipo de datos originales de un lenguaje de programación. Eso es aquello que nos proporciona el lenguaje necesario para que nosotros podamos hacer todo tipo de operaciones, un tipo de lenguaje mejor y mejor constructivo. Los ejemplos de estos tipos de datos primitivos son el char, que es el carácter, el int, que es entero, el float, que es real o coma flotante, o en otros tipos de datos que pueden ser considerados primitivos, ya que la mayoría de lenguajes de programación así lo proporcionan, aunque no todos. El volanio lógico es como el verdadero y falso, y el puntero es como la dirección de la memoria del int, que nosotros pues estamos hablando que es el entero. Después de eso pasaremos a lo que son las acciones elementales de cada uno de esos archivos. Por ejemplo, se entiende que por acciones elementales, todo aquel que lo ordenado ser capaz de realizar, existen dos tipos. El que es el aritmético logical, que es de entrada y salida del aritmético, o es todo esto, por ejemplo, la definición de él es que todo tipo de operaciones que a partir de un determinado datos realizan un cálculo numérico, cuya suma, resta o multiplicación, o un cálculo numérico mayor a que, así como menor que o igual que, como primero se devuelve en un valor numérico, como puede ser 4 menos 5, 6, 7, o la segunda es un valor lógico verdadero o falso, así como de entrada y salida, acciones que permiten capturar datos para su posterior tratamiento, o las de entrada y guardar los resultados de dicho tratamiento en las de salida. Después de eso pasaremos a las operaciones que son del lenguaje. Son símbolos que indican cómo se debe manipular en una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes, variables o llamadas funciones. Siempre que están devueltas a un valor, el compilador evalúa los operadores en alguna, ya sea de izquierda a derecha, o en otros puede ser derecha a izquierda, es indiferente. La cosa es que es siguiendo el orden de estas precedencias. Porque, ¿qué pasa? Este orden se puede alterar utilizando paréntesis para forzar al compilador y evaluar primero las partes que se deseen. Para que ustedes me lo puedan entender mejor. Es decir, los operadores nos permiten manipular los valores, ¿sí? Nos permiten cada uno que nosotros agarramos un elemento y nosotros lo podemos manipular a nuestro gusto. En matemáticas, los operadores nos sirven para realizar las presentaciones de fórmulas. En la programación, los operadores, aparte que nos pueden ayudar en las fórmulas, dentro de un algorítmico, además de realizar comparaciones. Y también podemos agrupar elementos gracias a los operadores del lenguaje. Después de eso pasaremos a los componentes que son fundamentales para capturar y mostrar datos. Hay diferentes métodos de recaudación de información de datos, hay muchas maneras diferentes, que son, por ejemplo, puede ser desde algunos métodos de recolección de información, incluyen encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones fisiológicas o observaciones de revisión de registros que sean existentes y muestras biológicas, así como también es la encuesta, que es de una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación, ya que la entrevista es una interacción que involucra a ciertos tipos de participantes en las que las preguntas se formulan a una persona. Claro, eso es participando por teléfono, incluso por manera electrónica, puede ser por correo electrónico o por internet. Una prueba de eso es que es una forma o una tarea mental para la cual se ha determinado un estándar normal, ya que por la cual se conoce con las respuestas que son correctas. Porque, ¿qué pasa? Las evaluaciones que son fisiológicas son medidas que son los caracteres físicos de una participante, son registrados. O sea, que es como la presión arterial de un ritmo cardíaco o fortaleza física. Son registrados los tomados que no requieren la participación.
Entre eso, las propiedades es una clase de miembro que va proporcionando un mecanismo flexible para leer y escribir o calcular el valor de cada campo privado, ya que las propiedades se pueden usar como si fueran miembros de datos de acceso, o esto permite acceder fácilmente a los datos, que son a la vez para proporcionar la seguridad y la flexibilidad de los métodos. Después de eso pasaríamos a la presentación de los eventos soportados por el lenguaje. Es una contraposición al modelo clásico, ya que la programación orientada a los eventos permite interactuar con el usuario en cualquier momento de la ejecución, y esto se consigue debido a que los programas que son creados bajo esta arquitectura se componen por un bucle exterior que es permanentemente encargado de recoger los eventos y distintos tipos de procesos que se encargan de tratarlos. Tomando en cuenta también lo que es una programación de las acciones de datos de un evento en diferentes situaciones, es como un paradigma de programación, ya que en el tanto de la estructura como en la ejecución de los programas vamos a determinar por qué los sucesos ocurren en el sistema. Porque mira, puede suceder que son por el usuario o por ellos mismos que la van a poner. Porque mientras que la programación secuencial o estructurada es como el programador que define eso, pues eso hace como un flujo que se va a dar en el programa, ya que en la programación dirigida por eventos será el propio usuario o lo que está accionando el programa, ya que va dirigida al flujo del programa, así como a la vez va externo al programa, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las intervenciones ocurrirán cuando el programador lo haya determinado, ya que no en cualquier momento, como puede ser el caso de la programación dirigida por eventos. El creador de un programa va dirigido por eventos que definen los eventos que manejarán su programa y sus acciones, ya que de esa manera al comenzar la ejecución el programa llevará a cabo las inicializaciones y además el código inicial, y a continuación el programa quedará bloqueado hasta que se produzca algún evento. Ya tomando como en cuenta eso, las conclusiones que podemos tomar en cuenta todo el desarrollo del trabajo, cada uno de los temas, cada detalle es importante para la programación, ya que tomamos en cuenta lo importante que son los lenguajes, lo que son los elementos principales, lo que va transcurriendo con el tiempo y de lo fundamental que es cada uno de los lenguajes de programación, su gramática, su algorítmica y de cómo van trasvasando con el paso del tiempo. De igual manera, nosotros vamos de paso en paso en cada uno de los lenguajes que se vaya desarrollando el ser humano. Y cada vez son nuevas tecnologías que innovan al mundo, hacia un lugar donde la tecnología sea una herramienta eficaz para el ser humano. Esa sería como la función de ese trabajo importante para cultivar y incentivar a las personas para que entren al mundo de la programación. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario me lo pueden dejar aquí abajo, y si les gustó el video le pueden dar un like. De verdad espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.